El último tema que vimos fue el capítulo 12 de la Declaración de Fe, que hablaba de la adopción. El tema anterior, el capítulo 11, habíamos hablado de la justificación. Todas cuestiones preciosas de parte de nuestro Señor, esos regalos, esa gracia derramada sobre sus hijos para poder acceder a la salvación y la vida eterna, y cómo a través de o junto con la salvación por medio de la obra de Cristo podemos ser justificados y también podemos ser adoptados como hijos suyos. Entonces habíamos leído dos versículos muy hermosos, muy reveladores al respecto. Uno estaba en Efesios 1, del 3 al 5, que dice, leo, la palabra de Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí veíamos varios temas. Uno es la soberanía de Dios en la elección, y el segundo, la gracia de Dios derramada sobre nosotros para ser adoptados hijos suyos. Cuando decíamos el jueves pasado, aún cuando éramos enemigos, Cristo nos adoptó, nos cambió el corazón, nos dio un nuevo corazón. Ya vamos a hablar de eso cuando toquemos un poquito el tema que viene, porque yo creo que tenemos cierta confusión con el tema de la adopción, de la salvación, de la regeneración, ya lo vamos a ver. Y el otro tema que vimos también fue Romanos 8, del 15 al 17, que lo voy a buscar ahora para leerlo. Romanos 8, del 15 al 17. ¿Lo leo? Bueno, léelo, a ver si te escuchan los hermanos. El 15, ¿no? Del 15 en adelante, hasta el 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se escuchó? Bien, perfecto. Tiene una voz potente mi esposa. No sabe cómo es cuando se enoja. Bueno, esto, el espíritu dice, el espíritu con mayúscula da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Y la maravilla es que no solo hijos, sino también herederos y coherederos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados, que es lo que decía el pastor hoy, que anhelamos la glorificación para dejar todas las nanas y todos los dolores y todas las cosas de este cuerpo que se enferma, que se envejece, y que peor que todo eso nos lleva al pecado 2 por 3, porque la concupiscencia de nuestra carne nos lleva a hacer lo que no conviene muchas veces. Pero bueno, esto es en cuanto a la adopción, lo que habíamos visto, los versículos más significativos en cuanto a la adopción. No nos vamos a explayar demasiado en esto porque quería empezar a ver ya el capítulo 13, que habla de la santificación. La santificación, y voy a leer lo que dice gracias, lo que dice la declaración de fe con respecto al capítulo 13 de la santificación, que es lo que nos toca ahora. Dice la declaración de fe, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, con minúscula.
creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Entonces, aquí tenemos lo que les decía que quería ver un temita, desarrollarlo un poquito para evitar cierta confusión que me temo que hablando con algunos hermanos tenemos, que quiero que quede claro con respecto a la regeneración, de qué se trata, cómo es, cómo opera Dios en este tema. No voy a profundizar mucho, simplemente que la visión de Pablo de este tema de la santificación es que la santidad es lo que define el carácter del cristiano. La santidad es la que define el carácter del cristiano, es algo sumamente importante y que no podemos prescindir porque Dios nos separa del mundo, nos saca del mundo para que sirvamos a Él. Entonces, venimos estudiando el tema de la justificación y es posible que nos confundamos en la aplicación de la definición de algunos términos que quiero expresar, que existen diferencias entre santificación y justificación, no son la misma cosa. Somos justificados es una cosa y santificados es otra, que si bien pueden ser sinónimos, no son lo mismo, no son la misma cosa. Lo más importante es que la justificación es igual, al igual que la elección y la salvación proviene de un acto de parte de Dios, viene de arriba hacia el hombre, y este acto es llamado un acto monergista, o sea, es de parte de Dios al hombre, no a la inversa, y no interviene ningún otro factor, ni siquiera nada que el hombre pueda hacer para recibirlo. Es por pura soberanía de Dios hacia el pecador sin que éste intervenga aportando algo, sino su propio pecado. Otra cosa el hombre no aporta a este tema de la justificación. Como ya vimos, Dios nos imputa la justificación sin mérito alguno de parte nuestra, no tenemos mérito en esto. Por el simple hecho de creer con fe al arrepentirnos de nuestra condición ante la perfecta santidad de Dios. Dios es un ser sumamente santo que nos apabulla con su majestuosidad y su santidad cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él, cuando Él nos llama con ese llamamiento eficaz que nos abre el entendimiento y los ojos espirituales para que podamos verlo. Como ya vimos, Dios nos imputa esta justificación sin mérito alguno, decía, y es una obra de Dios hacia los pecadores, a los que imputa por gracia, ¿qué cosa? Imputa los méritos ganados por Cristo, no por nosotros, por Cristo sin merecerlo. Es decir, que en esto somos totalmente pasivos como simplemente receptores de su gracia. Ahora, pero siempre hay un pero, con la santificación ocurre algo un poquito diferente. Pues comienza con Dios el Hijo y luego continúa con la obra del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. A partir de ser regenerados, de cultivar nuestra vida espiritual para dar los frutos del Espíritu en abundancia, ocurren todas estas cosas que van llevando a la santificación progresiva. En Juan 15:5, nosotros podemos leer que separados de Cristo nada podemos hacer. Y en Gálatas 15, quisiera leerle Gálatas 15, Gálatas 5:22. Dice que este esfuerzo que hacemos
siguiendo la guía del Espíritu Santo, nos lleva a la santificación y nos lleva, ¿de qué manera? Dando fruto. ¿Qué fruto? Los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, nosotros decíamos que la obra de santificación comienza con Cristo y así lo testifican las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 17:14, ora el Señor por los suyos y dice, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y la verdad es Cristo. Luego Pablo en 1 Corintios 2 nos dice que somos llamados a ser santos. En su saludo de apertura, los que se dirige a los corintios llamados santos. En 1 Corintios 6:11 le dice a los corintios que a pesar de haber sido injustos y malos, ya fueron lavados y fueron santificados por el Espíritu de nuestro Dios. También en Hebreos nos dice que somos hermanos de Cristo porque Él nos santificó. Eso lo dice en Hebreos 2:11. Y también en Hebreos 10 y 14 que podemos leer, déjenme que lo busque, Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados, dice el escritor de Hebreos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces vemos que esta obra que comenzó en Dios y nosotros recibimos, pero ya no como entes pasivos, sino que ahora con la asistencia del Espíritu Santo, morando en nosotros, tenemos el poder para vencer nuestra carnalidad y hacer la voluntad de Dios que antes no podíamos ni queríamos hacerla. Ahora tenemos la voluntad dirigida por el Espíritu Santo para dar ¿qué? Abundantes frutos espirituales, como leímos recién en Gálatas 5. Venciendo nuestra carnalidad y de manera que podemos dar frutos espirituales esforzándonos. Primera a los Corintios 9 dice algo interesante. Primera a los Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, dice Pablo, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo obtengáis. Esto nos está hablando de un esfuerzo de parte nuestra. No es que seamos pasivos como en el tema de recibir la justificación de parte de Dios. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea que el que lucha es el que trabaja en su santificación. Y de todo se abstiene. ¿De qué se abstiene? No de todo, sino que de todas las cosas que no convienen, se refiere Pablo. De todo lo que no conviene a la santificación, todo lo que no agrada a Dios, de esas cosas se abstiene. O sea, es algo que tiene que ver con nuestra propia voluntad empoderada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo, ¿qué? Mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La santificación es un proceso que comienza en Dios y continúa con Dios en la persona del Espíritu Santo en nosotros, pero que requiere de nosotros nuestra voluntad para obedecer a lo que Dios quiere de nosotros y de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Santificarse significa purificarse, separarse de toda contaminación y de todo mal. Yo debo hacer eso, yo debo hacer con mi voluntad eso.
y para eso necesito los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Sobre todo, ¿de qué? ¿De qué parte del fruto? ¿De qué componente del fruto? Del último que se llama dominio propio. Si yo no tengo dominio propio y no tengo la capacidad de dominar a mi cuerpo, a mi carne, con el poder que Dios me dio, que es el poder mismo que levantó a Jesucristo de la tumba, no sé qué sería qué necesitaría para hacer la voluntad de Dios. Tengo lo más poderoso que existe en el mundo trabajando para mi santificación en este caso. Entonces yo tengo que obrar con mi voluntad y con mi dominio propio para poder llevar a cabo la santificación, la voluntad de Dios. Por otro lado, debemos también tener bien claro que es un mandato, no es una posibilidad de que yo lo haga o no lo haga, o pueda negarme o pueda dejarlo de lado para después me santifico, hoy voy a seguir en lo mío, total, qué sé yo. La carne me gusta esto, me gusta aquello, me gusta mirar lo que no debo, me gusta hacer lo que no debo, me gusta hacer lo que Dios dice que no está bien. Eso no debería ser. Entonces, purificarse y separarse de toda contaminación y todo mal es lo que significa la santificación y es lo que debemos seguir. ¿Por qué? Porque es un mandato. Y dice el Señor, seréis santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y si leemos el Levítico 11, 44 y 45, vamos a ver lo que dice Dios. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y en 19:2, en Levítico 19:2, hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová vuestro Dios. Está hablando de los mandamientos y está hablando de algunas leyes que eran para los judíos de aquel tiempo, pero son también para nosotros hoy. Levítico 20, versículo 7. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. O sea que es un mandato desde la antigüedad. Y en el Nuevo Testamento leemos en primera a los tesalonicenses de parte de Pablo, el versículo 4 y 3, versículo primera de los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, o sea, apartarnos de las cosas del mundo para servir a un Dios que es santo. Pablo nos dice que nos escogió para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. En Efesios 1:4, perdón que los haga navegar tanto por la Biblia, pero es necesario que vean que Dios lo manda, Dios lo dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el tema y no es un tema livianito, por tanto, ni algo que dejemos pasar sin importarnos, ¿no? El versículo 4 de Efesios 1 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. O sea que esto es algo que Dios tenía previsto, tenía planeado, que fueran las cosas así, en su decreto eterno así lo estableció.
Y Pedro también nos dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en 1 Pedro 15:16. Entonces, la santificación, que es una obra del Espíritu Santo en nosotros, es para purificarnos y separarnos del mal y hacernos como, conforme a la imagen de aquel que murió en la cruz por nosotros, la imagen de Cristo, siendo así aceptos a Dios. De la misma manera que no podemos hacer nada para ser salvos, porque somos salvos solo por gracia, no porque nosotros hubiéramos hecho algo, ni podemos hacer nada. De la misma manera no podemos hacer nada para santificarnos por nuestra propia voluntad, si Dios no interviene. Nosotros por nuestro humano esfuerzo no podemos santificarnos. Es Dios quien glorifica nuestros corazones por la fe. Y esto lo vamos a ver en la Biblia, en el libro de Hechos, Hechos 15:9, hablando Pablo en el primer concilio de la iglesia, de la historia de la iglesia, el concilio de Jerusalén, dice Pedro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Habla de Dios. Dios purificó en los gentiles sus corazones. Dios hizo la obra. Entonces, la santificación es una obra del Espíritu Santo en nosotros para purificarnos y separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y así hacernos aceptos a Dios. Esa es la definición. Ninguna diferencia, dice, hizo entre nosotros y ellos, entre los judíos y los gentiles. Ninguna diferencia hizo Dios. ¿Por qué? Porque ya tenía elegidos tanto a uno como a otros. Entonces, purificó por la fe sus corazones y en respuesta a nuestra fe y nuestro arrepentimiento genuino y verdadero. Es Él entonces, Dios, quien nos santifica. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros, dice Dios, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Yo soy Dios que os aparto del resto de las personas, de la gente, de los pueblos. Y en Levítico 20, 7 y 8, versículos 7 y 8, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. O sea, no es una mera declaración la santidad, es una obra, es algo que yo debo mostrar, es un testimonio de vida, mi santificación. Y el mismo Dios, dice Pablo en el Nuevo Testamento, el mismo Dios de paz, vamos a 1 5, ya vimos el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver el Nuevo. 1 5, el último capítulo, versículos 23 y 24, dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y acá nos metemos en un problema, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo hará? ¿Quién santificará? Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros debemos colaborar con el Espíritu Santo para que esa obra sea realizada y podamos dar testimonio de que así lo es. Bien, después de esta breve introducción necesaria, vamos a leer la declaración de fe. Bueno, ya la leímos, el párrafo 1, pero no voy a entrar en mayores detalles del párrafo 1 porque lo vamos a ir desarrollando acá, para no perder tanto tiempo.
Dice la declaración que los unidos a Cristo, los que el Padre le da, así comienza el párrafo, son llamados eficazmente y regenerados. Solo estos, los que el Padre le da a Cristo, son los regenerados. Entonces me voy a detener un momento acá para afirmar un poquito este concepto que les decía que por ahí lo veo un poco desdibujado en algunos hermanos. Viene del griego palingenesia, el término regenerados, que quiere decir nacer de nuevo. El nuevo nacimiento al que se refiere Jesús en Juan 3, ¿se acuerda hablando con Nicodemo? Jesús le dice, si no naces de nuevo no puedes ver ni puedes entrar en el reino de Dios. Esto está Juan 3, del 3 al 8. Lo voy a leer de la Biblia para que lo tengamos claro. Juan 3, el 3 y el 8. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nacer de nuevo es algo que no lo entendía Nicodemo. Muchos de nosotros tampoco nos explicamos muy bien o podemos explicar muy bien cómo es el nuevo nacimiento. Pero el tema que yo les quería un poco comentar es que cuando decía por ahí nos metemos en un problema cuando empezamos a hablar de lo que Pablo nombraba acá, de todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, tendemos a pensar a veces que cuando decimos que el hombre natural está muerto espiritualmente, es un hombre que tiene solamente el cuerpo y el alma y no tiene espíritu. Y esto no es así, sino que el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre, ya vamos a ver, vamos a hablar un poquito de estas dos cosas, de la parte inmaterial del hombre, pero el espíritu del hombre, el espíritu humano, está muerto en el sentido de que por su rebeldía, por su negación de Dios, está separado de Dios, no quiere saber nada con Dios. En ese sentido está muerto, quiere decir está separado de Dios, no quiere decir que no, ese hombre no tiene espíritu y después le es infundido por Dios un nuevo espíritu. Lo que el Dios hace en la persona regenerada es darle un nuevo corazón, convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne para que pueda hacer la voluntad de Dios, pueda desear hacer la voluntad de Dios, pero no es que el hombre esté muerto, no tenga espíritu, tiene alma y tiene el cuerpo. Entonces, teológicamente podemos decir que lo que enseña la teología acerca de antropología o la doctrina del hombre es que el hombre está compuesto de dos partes, una parte material y una parte inmaterial, una parte intangible que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede pesar, no se puede oler, nada. Es la parte inmaterial del hombre, que es la parte espiritual. Ahora, en respecto a esto, yo no voy a fijar una posición dogmáticamente en cuanto a la llamada dicotomía, tricotomía o el monismo tampoco, que son las tres posiciones que se discuten acerca de cuerpo, alma y espíritu. Pero lo cierto es que en la Biblia ustedes van a encontrar que alma y espíritu se intercambian en su significado y en su aplicación y no podemos claramente definir qué es una cosa y qué es la otra. De hecho, alma figura 380 veces en la traducción de la Reina Valera 60, 380 veces. Y espíritu unas 608 veces, pero de esas 608 veces, la mitad corresponde al Espíritu Santo y la otra mitad al espíritu humano. O sea que podemos decir que la misma cantidad de veces se intercambia la palabra alma con la palabra espíritu.
Ahora, hay defensores de la tricotomía, hay defensores de la dicotomía. Por ejemplo, Wayne Grudem no se define muy bien, pero es dicotomía en lo que él afirma que existe, no una tricotomía. Lo mismo John MacArthur, por nombrar algunos conocidos. Nuestro querido Matthew Henry también, él afirma sobre la dicotomía del hombre, o sea, el cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu, o el cuerpo, el alma y el espíritu. De todas maneras, la parte inmaterial del hombre, sea alma o espíritu, o las dos cosas a la vez mezcladas, depende de cómo lo querramos ver o lo veamos en la Biblia, expresado en la Biblia. Hay que leer mucho acerca de cuando aparece la palabra espíritu, de qué manera se aplica, y cuando aparece la palabra alma, de qué manera lo aplica la Biblia o de qué está hablando al respecto. Es muy profundo el tema como para poder definirlo. De hecho, los comentaristas bíblicos y los grandes maestros de la Biblia no se han puesto de acuerdo hasta ahora al respecto, pero podemos tomar una posición, aunque este solo versículo es lo que el de Pablo, el 1 Tesalonicenses 5, es el único versículo del Nuevo Testamento donde habla de las dos cosas, almas y espíritu del hombre, como para nosotros poder decir que el ser humano es un ser que tiene tres características diferentes: cuerpo, alma y espíritu, como cosas separadas. Pero tampoco podemos decir que el hombre es cuerpo y alma solamente, o cuerpo y espíritu solamente, por un montón de razones que ahora no vienen al caso. Pero, por ejemplo, si hay una reunión y alguien pregunta, ya le vamos a pedir la opinión al pastor para que él dé su opinión también al respecto, que él sabe mucho sobre esto. Uno puede decir, había muchas personas en la reunión, y sí, fueron como 200 almas. Y nosotros entendemos, si nos dicen de esa manera, que hubo como 200, ¿qué? 200 personas. De hecho, la persona se define como intelecto, voluntad y emociones. Y el intelecto y la voluntad y las emociones están en el alma y en el espíritu del hombre, en el espíritu humano. Entonces eso define a una persona. Si escuchamos que hubieron 200 almas en la reunión, podemos decir, sí, hubo 200 personas en la reunión. Pero ¿qué tal si alguien nos dice, hubo 200 espíritus? No suena igual, ¿verdad? No suena igual para nada. Entonces, es más llevadero o más entendible para cada uno de nosotros el referir a la parte inmaterial del hombre como cuerpo, como alma, y no como alma y espíritu, como espíritu solamente. Entonces, entre la dicotomía y la tricotomía, yo les nombré otra posición que es el monismo. El monismo dice que es toda una sola cosa y no puede ser de otra manera, sino que es toda una sola cosa. Después, Berkov también en la teología reformada afirma que la tricotomía es algo que nació en la filosofía antigua, en la filosofía, en los filósofos antiguos que tenían una manera de, en ese tiempo existía el dualismo y se trabajaba mucho y se creía mucho en el dualismo, o sea, de lo que era corporal, lo que era la carne del hombre era malo, y lo que era bueno era la parte espiritual. Entonces, en base a eso hubo que separar la parte espiritual en dos partes. ¿Por qué? Porque había una parte más elevada, según ellos, que era la que se comunicaba con Dios, que era el espíritu, y una parte que es la que le daba la vida al hombre, que era la parte del alma. Entonces, toda alma viviente, como dice Génesis 1, Génesis 1 no dice un alma viviente, sino que dice que Génesis 2, perdón, que sopló en su nariz aliento de
vida y fue el hombre un ser viviente, no dice un alma viviente, ni tampoco dice un espíritu viviente. En fin, todo esto yo se lo traía a colación, ¿por qué? Porque existe y van a escuchar de este tema y no van a saber definirlo también o no van a poder definirlo muy bien, muy claramente, pero tengan en cuenta que ni los más grandes teólogos se ponen de acuerdo al respecto. Nosotros sí podemos tomar una posición en base a lo que Pablo dice, que todo vuestro ser, el ser humano, está compuesto por cuerpo, por alma y el espíritu. Y después nosotros le damos la orientación que querramos y veamos después en la Biblia cuando habla de alma y cuando habla de espíritu, qué se refiere o a la misma cosa o a cosas separadas que tienen alguna forma de expresión o algún significado especial en ese tratamiento que se da en la Biblia. Por ejemplo, se habla de espíritu de locura, se habla de espíritus malos, espíritus malignos, como refiriéndose a una influencia que actúa en la persona, pero no es así con el alma. Nosotros al alma la podemos asimilar de otra manera, como diciendo que es la parte inmaterial del hombre que contiene lo que les decía hoy, el intelecto, las emociones y la voluntad, que hace del hombre una persona viva. Bien, los factores de la regeneración. El nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo en el hombre, el nuevo nacimiento, del que hablaba Jesús, que nombrábamos hoy de Juan 3, al que le comunica una vida nueva. Subrayenlo, una vida nueva. Dios le comunica al hombre una vida nueva, mientras que la justificación cambia la situación del hombre ante Dios y es declarado justo, esto es sin culpa. La regeneración entonces transforma su ser moral y espiritual. La regeneración no justifica, no libra de culpa, sino produce una transformación en nuestro ser moral y espiritual. Entonces, la primera, la justificación es necesaria a causa de nuestra culpabilidad. Y la segunda, la santificación, a causa de nuestra corrupción, o sea, de la corrupción de nuestra carne. La justificación es una cuestión legal. La santificación es una cuestión de la concupiscencia de nuestra carne, nuestra corrupción como pecadores. Por eso es necesario. El hombre natural está muerto en delitos y pecados. Eso lo leemos en Efesios 2:1. No puede recibir ni conocer las cosas del Espíritu. Primera a los Corintios 2:14, que se los leo habitualmente yo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es necesario que nazca de nuevo, y no ya de la carne, sino de Dios. A eso se refiere, no que estemos muertos, que estemos sin espíritu, que tengamos una parte no material nuestra que nos falte como persona, sino que estamos muertos en delitos y pecados. Estamos totalmente separados de Dios. A eso se refiere. El mismo hombre, pasado de muerte a vida, puede amar a sus hermanos porque ya no es un hijo del diablo, sino es un hijo de Dios. ¿Y de dónde sacamos eso? Eso lo sacamos de Primera de Juan 3, del 8 al 10, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios,
O sea, una característica que Dios nos impartió a nosotros desde que nos salvó, desde que nos llamó a salvación y nos regeneró, es que podemos expresar el amor de Dios hacia nuestros hermanos, cosa que antes no podíamos de ninguna manera. Entonces, Juan 5:24, Juan, Evangelio según Juan 5, versículo 24. Dice Juan, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Antes estábamos muertos y todas estas cosas buenas o cosas deseables, esos caminos de buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, antes no lo podíamos andar. ¿Por qué? Porque éramos hijos del diablo, como dice Juan, primera de Juan. Entonces, los factores de la regeneración, según las escrituras, serían los siguientes. La palabra viva e inmutable de Dios actúa en nosotros como una semilla de vida. Si quieren, anótense los versículos. Primera de Pedro 1:23 y Romanos 10:17. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la semilla que se implanta en nosotros, la palabra de vida, la palabra de verdad. Y Romanos 10:17, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo conocido. Segundo, la obra milagrosa del Espíritu Santo nos resucita espiritualmente. En Tito 3:5 podemos leer claramente esto. Tito 3:5 dice, nos salvó, refiriéndose al Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Juan 3, del 5 al 8, volvemos a Juan 3, del 5 al 8, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, ya lo leímos, de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Luego, el tercer punto, habiendo recibido la palabra de Dios y aceptado la obra de convicción del Espíritu Santo, la fe es puesta de todo corazón en Jesucristo. Nosotros ponemos nuestra fe de todo corazón en Jesucristo y solamente en Jesucristo. A partir de ahí, como dice Romanos 5, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, vuelvo entonces a primera a los Tesalonicenses 5:23, donde Pablo escribe, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios santifica al creyente. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta declaración de Pablo contiene varios detalles que debemos analizar con cuidado. El primero, la santificación en todos estos sentidos depende en absoluto del poder, no depende en absoluto del poder humano. Primero a los Corintios, vuelvo primero a los Corintios 2,
Se los quiero leer en la Biblia, 4 y 5. Y ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No fueron las palabras persuasivas de Pablo las que convirtieron a los corintios en santos, o en santificables o santificados. Para que vuestra fe no esté fundada, dice Pablo, en la sabiduría de los hombres, sino en qué? En el poder de Dios. El que santifica es Dios, no el poder del hombre. Ningún poder del hombre puede santificar. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dice, el Dios de paz, dice primero las Tesalonicenses 5:23. Ese Dios de paz de Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué dice Filipenses 4, 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese Dios de paz, de Efesios 3:20 también, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que nosotros creemos o entendemos. Juan 14:27. Juan 14, versículo 27 nos dice, la paz os dejo, mi paz, la paz de Cristo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz de Dios no es la paz del hombre, no es la paz capaz de desarrollar el hombre. Es la paz de Dios, es una cosa superior, suprema. Es el único capaz de hacer semejante obra de completa santificación. Me refiero a Dios. Segundo, la referencia de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nos lleva a debatir sobre estos puntos de vista que ya vimos, por lo cual no voy a repetir nada al respecto, pero sepan que existen tres posiciones teológicas que son la tricotomía, perdón, la dicotomía y el monismo. El monismo de ya lo podemos descartar. Entonces podemos estudiar acerca de la tricotomía o la dicotomía y quiénes son los defensores de una posición o de otra. En definitiva, no vamos a inventar la pólvora ni vamos a descubrir nada que nos cambie la forma de ver la salvación ni cómo Dios actúa en la santificación, porque Pablo, lo que opina, por ejemplo, MacArthur de ese versículo de Pablo de primera a los Tesalonicenses, es que Pablo quiere hacer un énfasis muy especial en que todo nuestro ser, como en ese tiempo también se entendía de la misma manera que lo entendemos hoy, cuerpo, alma y espíritu, sean santificados, sean cambiados, sean renovados para poder obedecer a la voluntad de Dios. ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque con nuestros miembros pecamos nosotros. No solo con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestro cuerpo pecamos. ¿Por qué nuestra alma y por qué nuestro espíritu? Bueno, pensemos lo que pensemos o le pongamos el rótulo que le pongamos a nuestra alma y nuestro espíritu, con nuestra parte inmaterial, que son la persona humana, la personalidad humana, o sea, la voluntad, las emociones y el intelecto, también pecamos. Entonces, el alma sea el asiento de nuestras emociones, como algunos lo definen, que está en nuestro corazón. Nuestra alma está en nuestro corazón y nuestro espíritu, ¿qué?
es lo que lo lleva al hombre a actuar. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva al hombre a actuar? Las emociones, porque yo me siento de tal manera o siento la necesidad de hacer esto o aquello, es lo que me lleva a actuar, eso es el espíritu del hombre. En fin, yo no lo puedo definir, pero les puedo dejar eso que estuve investigando, y alma aparece 380 veces en la traducción de la Reina Valera y espíritu 608 veces, pero de esas 608 veces la mitad corresponden a Espíritu Santo y la otra mitad corresponde al espíritu del hombre. Así que alma y espíritu están equilibradas en cantidad de menciones en la Biblia y de aplicaciones en cuanto a las cosas que según el versículo, al contexto que se refiera, ¿no? En fin, para no desviarnos más del tema, vamos a decir que la antropología bíblica enseña entonces que el hombre es un ser que tiene dos aspectos, un aspecto material y un aspecto inmaterial. Repito lo que dije hace un rato, el, el aspecto inmaterial es el alma, el espíritu, la parte intangible, la parte que da la personalidad o que hace de nosotros una persona, intelecto, emociones y voluntad. Nada más, ahí cerramos. Volviendo a la declaración de fe, Pablo nos dice aquí que solamente Dios es quien puede producir en nosotros la completa santificación a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre, si quisiera ser santo, no puede ser santo de la misma manera que no puede cumplir con los mandamientos de Dios, no puede santificarse a sí mismo, porque la concupiscencia de nuestra carne nos lleva al pecado. Y también en Romanos 9, 19 y 22, vamos a leer en la Biblia Romanos 9, Romanos 9, 19, creo que lo leí, Romanos 9, Romanos 9, 19 y 22. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y el 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar en su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? No nos merece que nosotros tengamos una parte que nos toca hacer y que es cambiar nuestros... esto está mal este versículo, no es Romanos 9, perdón. Después se los paso cuál es el correcto. Pero nosotros tenemos una parte que nos toca hacer. Dios hace la suya. Dios nos santifica completamente en todo nuestro ser. Eso es lo que dice Pablo en primera a Tesalonicenses 5. Y a nosotros nos toca hacer el cambiar nuestras actitudes pecaminosas utilizando el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros para servir a la justicia. Entonces, ahora vamos a pasar, nos tocaría pasar al próximo párrafo, el párrafo 2, pero yo no lo, se va a alargar mucho porque quería hacer el párrafo 2 y el párrafo 3, que son cortitos de este capítulo, lo quiero hacer de una sola clase, porque tenemos muchos versículos para ver y para referencia bíblica, de los cuales no voy a tocar todos, sino simplemente hacer una explicación de lo que dicen los párrafos de la declaración de fe. Así que los voy a leer y le voy a dar paso al pastor si quiere comentar algo al respecto de la dicotomía, la tricotomía, que él conoce bastante el tema este, para que nos guíe. Dice el párrafo 2. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en toda esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surgen una continua e irreconciliable guerra, la carne en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Les voy a hacer una introducción nomás a este tema, diciendo que vamos a estudiar estos dos últimos párrafos, el 2 y el 3, en 4 características que refieren al desarrollo de nuestra santificación. La primera, que
diciendo que es total la santificación, pero no en esta vida terrenal. En esta vida terrenal no vamos a ser perfectamente santos. Segundo, se desarrolla en medio de una guerra, la guerra de la carne versus el espíritu. Tercero, el hombre regenerado triunfa sobre el viejo hombre por la fuerza del Espíritu Santo en obediencia a Dios. Cuarto, el motor que nos hace crecer, el motor de crecimiento es el temor de Dios, según Romanos 7:1, que le leo esto y no vamos a otra cosa. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto éste vive? Eso hay que desarrollarlo. Primera Tesalonicenses, Romanos 7, Primera los Corintios 9, Gálatas 5, Primera Pedro 2, etcétera, 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 pero lo vamos a ver el jueves que viene.